Bien, estamos diciendo entonces calorimetría, una parte de la física que estudia justamente el calor. ¿No? Estuvimos hablando ya de las escalas termométricas, la escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin y demás. Estuvimos hablando ya también sobre la dilatación, que existen tres tipos de dilataciones: dilatación lineal, superficial y volumétrica. Ahora hablemos del concepto de calor y sus propiedades, además de su fórmula general, la ecuación general de calor. Dice concepto de calor: consideremos dos cuerpos a diferentes temperaturas, colocados en contacto o en presencia uno de otro, donde el cuerpo más frío se va calentando y el más caliente va enfriando hasta que las temperaturas se igualen, alcanzando un equilibrio térmico. Esto sucede debido al paso de una especie de energía del cuerpo más caliente hacia el más frío. Esta energía de movimiento recibe el nombre de calor. Se dice que el cuerpo más caliente posee mayor potencial térmico que el más frío, y sabemos que el calor tiene siempre el sentido del potencial más elevado hacia el menos elevado. Entonces, vamos a considerar dos cuerpos. Supongamos, ahí ustedes hicieron cuerpo A y cuerpo B, ¿verdad? Cuerpo A está caliente, el cuerpo B está frío, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con el cuerpo caliente, el cuerpo frío, cuando estén en contacto, o por lo menos estén cerca? El cuerpo que está caliente va a calentarle al frío, ¿verdad? Y el cuerpo frío, por decirlo de una manera, va a enfriar al cuerpo caliente. ¿Hasta que qué? Hasta que haya un equilibrio térmico. Hasta que ambos tengan la misma temperatura. ¿Sí? Cuando esto ocurre, ahí nosotros decimos, o esa energía que hay desde el cuerpo caliente al cuerpo frío, eso nosotros lo llamamos calor, ¿verdad? A esa energía que se transita del cuerpo caliente al cuerpo frío. Ojo, el frío no existe como tal. El frío es la ausencia de calor. ¿Sí? Esa es la definición formal del frío, ¿verdad? En realidad el frío no existe, sino que el frío es la ausencia de calor. Entonces, cuando un cuerpo que tiene calor y un cuerpo que no tiene calor se unen entre sí, forma un equilibrio térmico, y en ese paso de ese equilibrio térmico lo que ocurre es el calor. ¿Y qué es el calor entonces? El calor es la energía en tránsito entre dos cuerpos o sistemas, proveniente de la existencia o una diferencia de temperatura entre ellos. Esa es la definición formal de lo que es calor. Calor entonces yo defino como una energía en tránsito entre dos cuerpos o sistemas. ¿Está? Se debe notar, dice, que esta especie de energía, cuando está localizada en un cuerpo, recibe el nombre de energía térmica del cuerpo, no teniendo significado hablar del calor de un cuerpo. Es bueno recordar que la temperatura mide el estado de agitación de las partículas de un cuerpo y no su energía térmica. ¿Se acuerdan que nosotros en la parte de termometría nosotros habíamos definido lo que era la temperatura? Y la temperatura justamente mide ¿qué? El estado de agitación o de excitación de las partículas. Eso habíamos nosotros definido en la parte de temperatura. No mide su energía térmica. Esta energía depende de varios factores. Depende de la masa, la sustancia que la constituye, la temperatura, etc. Es decir, el hecho de que un cuerpo, estando a una temperatura más alta que otra, no implica que necesariamente posea mayor energía térmica, sino que su potencial térmico es más elevado. De esta forma, dos cuerpos en equilibrio térmico poseen la misma temperatura, pero no poseen necesariamente la misma energía térmica. Es decir, entre A y B
ambos tienen la misma temperatura, pero no precisamente A tiene la misma energía que B. A estaba caliente. Si estaba caliente es porque tenía calor. Si tenía calor es porque tenía energía. B estaba relativamente frío, no tenía calor. Era la ausencia de calor, ¿verdad? Entonces, si no tiene calor, no tiene energía. Y si no tiene energía, entonces yo digo, A tiene mayor energía que B. ¿Se entiende eso? Yo digo, A y B tienen la misma temperatura en ese equilibrio térmico, pero A tiene mayor energía que B. ¿Verdad? Eso es lo que dice acá. Unidades de cantidad de calor. Las unidades de cantidad de calor son expresadas en las mismas unidades de trabajo. Por lo tanto, el calor es energía y es trabajo, básicamente. Y en el sistema internacional, ¿en qué se mide el calor? En joules. En el CGS se mide en hercios y en el sistema técnico gravitacional se mide en kilogramos. Sin embargo, dice, es usual el empleo de una unidad específica llamada caloría. La caloría, por sus siglas cal o pequeña caloría, es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados a 15,5 grados a una presión atmosférica normal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también vamos a emplear la conversión de caloría. O sea, nosotros vamos a decir que caloría también es una medida de calor. ¿Sí? Por ejemplo, las comidas que nosotros comemos, ¿verdad?, están medidas en ¿qué? Calorías. ¿Sí? Y esas calorías en realidad es energía para nosotros. Y esa energía nosotros transmitimos, lo transformamos en forma de calor. Por eso es que cuando uno se va a trotar o qué sé yo, hace actividad física, ¿qué es lo que hace? Pierde energía o pierde calorías, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque pierde. A través del calor pierde justamente energía o pierde grasa. ¿Se entiende? Observación. 1 kilocaloría son 103 calorías. Y 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Era raro. 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 calorías. Sí, porque un kilo no es 1000 calorías, ¿verdad? Ya que te estoy haciendo la suya, ¿verdad? Y pegando mal. Un BTU son 252 calorías, eso sí está bien. Está así, es lo que confirman. ¿Sí? Atiendan que esto vamos a utilizar mucho en Gina. En el caso de, por ejemplo, artefactos como aire acondicionado. El aire acondicionado dice que cuánto es su calor o cuánto es lo que puede tirar, como por decirlo de alguna manera, energía, 12.000 BTU. Y sabemos que un BTU son 252 calorías. ¿Está? Entonces eso podemos transformarlo con una regla de 3 nomás. Bueno. Relación entre unidades. Sabemos que un joule son 1 por 10 a la 7, me imagino, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué puso 107? 1 por 10 a la 7 hercios. Un kilográmetro de todo eso, ¿verdad? Es 9,8 joules. No sé si está bien eso. Sí, revisen vos. También un kilogramo fuerza. No es un kilogramo fuerza, un kilográmetro. Kilogramo fuerza es un kilográmetro. KGM es. Revisen vos. ¿Verdad lo que copiar? KGM, el kilográmetro, es 9,8 por 10 a la 7. Por 10 a la 7. La relación entre caloría y joule es, una caloría es, esto sí anoten, una caloría es 4,186 joules. Esto es lo que vamos a utilizar más. Eso es lo que vamos a utilizar más. La relación entre caloría a joules.
Bueno, voy a borrar ya esta parte. Entonces, de hecho que todo lo que ustedes están viendo acá ya está ahí en el cuaderno. Yo te voy a pasar en el grupo, de hecho. Para que igual, de hecho, ustedes sacaron foto del grupo. Calor de combustión. ¿Qué es el calor de combustión? Es la razón, dice, entre la cantidad de calor suministrada por una determinada masa M de un combustible al ser quemado y la masa coincide. O sea, yo digo que el calor de combustión es el calor sobre la masa. Normalmente esto, normalmente no vamos a utilizar esto en ejercicios de calor, pero sí es importante conocer por ahí si es que te aparece en el examen. El calor de combustión de un cuerpo, pero si es que no es necesario, ¿verdad? Pero igual le puse acá. El calor de combustión se define como el calor que tira cualquier, ya sea un auto o una moto, sobre la masa de ese vapor o lo que sea que tenga. ¿Sí? Entonces, la masa de ese combustible sobre el calor que genera. El calor de combustible. O al revés, calor sobre masa. Bueno, fórmula general. La fórmula general de calor que tenemos acá. Calor es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Esta es la fórmula general para el calor. Donde delta T sabemos que es la variación de la temperatura final menos temperatura inicial. La C chica es el calor específico. Y así, y la M es la masa, que ya no fue necesario poner. Bueno, y acá muestra nuevamente calor de combustión, un sobre M. No sé si está algo así también, o si quedó doble M, pero bueno. Ok, importante que sepamos qué es el calor específico, la C chica. El calor específico es como una constante, así como el alfa, como la beta, como la gamma de la dilatación térmica que hayamos dado. ¿Sí? Depende del material o depende del material, de la sustancia más que nada. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico W, que más adelante vamos a ver. Bien, ecuación fundamental de la calorimetría. Calor es igual a la C chica, pero yo no tendría que ser C grande. C grande, ¿verdad? C grande por la variación de la temperatura. Ahí. C grande por variación de la temperatura. ¿Dónde qué es C grande? No sé si dice esto, capacidad térmica. La C grande es la capacidad térmica. No sé si esto está bien copiado o es al revés. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. No es C grande igual a C chica por M. ¿Verdad? Al revés. C grande es C chica por M. Ahí es. Capacidad térmica es igual al calor específico por la masa. Y sí, es porque ahí al reemplazar esto me queda lo que es la fórmula general, la ecuación general de la calorimetría. ¿Para qué dice? Para que la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial, tiene que recibir calor. O sea que debe haber calor. Si es que aumenta la temperatura al final, es porque recibo calor, ¿verdad? Si es que es al revés, si es que la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, significa que tuvo que ceder calor, o dio calor, o disipó calor. Definimos entonces la C grande como capacidad térmica. La capacidad térmica, no sé si esto está bien copiado. Calor sobre variación de temperatura. ¿Sí? Ok, y también, aparte de la C chica por M, también yo puedo decir que es el calor sobre la variación de la temperatura. Y sí, porque ahí yo puedo definir
Si yo despejo esto es como tener así, U sobre delta T, y yo voy a sacar la fórmula de calor, que es esto que está, C por variación de la temperatura y acá definimos. Bueno, en esta parte es mucha fórmula, vamos a utilizar muchas fórmulas. Calor específico, dijimos que era como una constante de cada sustancia, de cada material que tengamos. La C chica es igual a C grande sobre M, lo cual es cierto porque si esto vos despejas, vas a dividir la M, C sobre M te va a quedar grande. Ok. Lo importante de todo esto es conocer la fórmula general de calor. Bien, hay dos tipos de calores, de acuerdo al dato, de acuerdo a cómo te esté dando, vos vas a diferenciarlo. ¿Cuáles son esos dos tipos de calores? El calor sensible y el calor latente. El calor sensible es el calor como tal, el de masa por calor específico por variación de temperatura. O sea, lo que nosotros estamos hablando en realidad es el calor sensible, el calor que existe entre dos cuerpos, ¿sí? La interacción de la energía entre dos cuerpos. Ese es el calor. Calor o calor sensible. ¿Está? Por eso es que acá tenemos que el calor sensible es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, porque es el calor que estamos hablando. Te dice que es la cantidad de calor recibida o cedida por un cuerpo al sufrir una variación de temperatura sin que haya un cambio de estado físico. Sólido, líquido o gas. Ustedes ahí, creo que después de esto hay una gráfica, ¿verdad? Hay una gráfica. Que creo que la gráfica de temperatura en función al calor, ¿verdad? O calor en función a la temperatura. ¿Ah? Acá dice gráfico eje Y, temperatura, y eje X el calor. Calor y temperatura. Ahí está. Bueno, vamos a mirar este cuadro que tenemos acá, esta gráfica, que creo que es más o menos similar a esto. Te dice, el calor sensible es el calor que recibe o que da un cuerpo al sufrir una variación de temperatura, sin que haya un cambio de estado. ¿Qué quiere decir? Cuando, fíjate que tu gráfica es calor con respecto a temperatura. Si esto va desde, vamos a decirle, el punto cero, de hecho que esto va más antes, ¿verdad? Creo que, no sé si muestra hacia abajo también, sí. ¿O no? ¿Sí? Muestra más, entonces vamos a hacer más. Y ahí vamos. Fíjate que si vemos en la parte de la gráfica de temperatura, o sea, el eje de temperatura, cuando nosotros vamos acá hay una variación, ¿verdad? Tipo temperatura 1 a temperatura 2. Si hay un cambio de temperatura o una variación de temperatura, entonces estamos hablando de calor sensible. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a decir que parte desde acá, mi gráfica, y va hasta 0 grados. Temperatura 0 grados. Entonces, de acá hasta acá, ¿qué es lo que hubo? Hubo calor sensible. ¿Sí? Calor sensible. Bien. ¿Por qué? Porque hubo una variación de temperatura. ¿Sí? Bueno. Llamémosle calor sensible de fusión a esto. ¿Por qué de fusión? Porque fíjate que si vamos fíjate, a esto es 0 grados, quiere decir que acá la temperatura acaba de ser de menos 10, menos 20, menos 30, ¿verdad? O sea, hace frío, es fresco, frío, ¿verdad? No sé, que haga más Paraguay. Sensación térmica de Paraguay. Entonces, si vamos de una temperatura baja a 0 grados, es fusión, porque es de hielo a agua,
¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros dimos eso, en química, etc. Bueno, ¿qué pasa a partir de acá hasta acá? O sea, de acá a acá, en todo esto. Te pregunto acá, ¿hay un cambio de temperatura acá? No, permanece constante acá en temperatura. El hecho de que permanezca constante, que esté a punto de cambiar nuevamente de un estado a otro, a esto yo lo voy a llamar calor latente. Calor latente, que voy a simbolizarlo como QL. Y eso justamente lo dice ahí abajo. ¿Qué es el calor latente? Es aquel que causa en el cuerpo un cambio de estado físico sin que se produzca variación de temperatura. O sea, permanece constante. El calor latente, que también tiene una fórmula del calor latente, es la masa por el coeficiente latente, ¿no? O el calor latente. Así. Entonces acá, en este punto que está acá, de acá a acá, está a punto de convertirse, o está a punto de cambiar de sólido a líquido. ¿Sí? Ahora, de 0 grados hasta una nueva temperatura acá, ¿acá qué hay? ¿Qué tipo de calor es? Sensible no, ¿verdad? Calor sensible. Este le vamos a llamar calor latente de fusión. Calor latente de fusión es lo más. ¿Por qué? Porque es justamente ocurre una fusión acá de pasar de sólido a líquido. De 0 a tanto, entonces yo lo voy a llamar calor sensible nuevamente. Después de la fusión que viene. Supongámosle que acá la temperatura está a 100 grados. 100 grados Celsius. ¿Ah? La ebullición o vaporización, ¿verdad? Entonces yo lo voy a llamar de acá a acá. Esto es líquido, de acá a acá esto es líquido, de acá a acá esto era hielo. ¿Sí? Bueno, acá, en este punto, ¿qué es constante acá? La temperatura. Si la temperatura es constante, ¿qué es lo que hay? Calor latente. Ese calor latente yo lo voy a llamar calor latente de qué? Voy a llamarle vaporización o de ebullición. El libro lo llama vaporización, pero en realidad es lo mismo. Ebullición o vaporización es lo mismo. ¿Ya está? Entonces acá está a punto de cambiar de líquido a ¿qué? A vapor o a gas. ¿Sí? Y luego vuelvo yo a subir acá esto. Fíjate que hay nuevamente calor sensible. Acá en este punto, acá ya es vapor. ¿Sí? Allá es vapor. Y allá en ese punto que está arriba otra vez es cuando está a punto de cambiar nuevamente la temperatura, o sea, está a punto de cambiar de estado. La temperatura permanece constante, pero está a punto de cambiar nuevamente, que es la condensación. Y ese es el proceso por el cual ocurre la lluvia, por ejemplo. Pasar de gas nuevamente a ¿qué? Al líquido, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, pero nosotros acá no vamos a especificar hasta el calor sensible de vaporización. Hasta ahí no. Bueno, entonces, lo que hay que tener en cuenta acá, estos dos tipos de calor: calor sensible y calor latente. ¿Qué era el calor sensible? Era el calor que hay, o la variación, ¿verdad?, de temperatura que exista, ¿verdad?, donde vos cedas o donde vos recibas energía a través de calor. ¿Sí? ¿Qué es el calor latente? El calor latente es aquel que causa el cambio de estado, ¿sí? Donde que permanece constante la temperatura. ¿Sí? Por eso es que acá en el calor latente no hay acá temperatura. No hay acá temperatura, acá no hay ese delta T que nosotros tenemos de calor como tal, calor sensible. Masa por calor específico, por variación de temperatura, no hay acá.
temperatura. ¿Por qué? Justamente porque es constante la temperatura. Permanece siempre igual, no va a afectar. Bueno, sí es necesario conocer qué es lo que es esta L. Esta L es el calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Por eso acá se lo puse LF haciendo referencia al coeficiente de calor latente de fusión y al coeficiente de calor latente de vaporización. El de fusión de hielo, por ejemplo, es de 80 calorías sobre gramos. Y el del agua, de vaporización del agua, es de 540 calorías sobre gramos. Yo no sé si eso está así, no sé si está bien así, no sé si llegaron ya a copiar acá. Pero bueno, creo que está bien copiado ahí. Bueno, el gráfico acá, todo lo que me si dijimos que esto era hielo, acá esto es agua. Y acá esto es vapor de agua. Bueno. Principios de la calorimetría. De hecho, que el principio de la calorimetría es importante porque acá te habla sobre las leyes de la termodinámica. Cosa que no vamos a entrar tanto, ¿verdad? Porque no entra en nuestro programa, pero sí es importante conocer, porque esto es la base para justamente las leyes de la termodinámica. En realidad, principio o ley es lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a adentrar tanto, solamente lo que nos dice el enunciado. Primer principio de la calorimetría: cuando dos o más cuerpos con temperaturas diferentes son puestos en contacto, ellos intercambian calor entre sí hasta alcanzar el equilibrio térmico. Considerando el sistema térmicamente aislado, o sea, si hay intercambio de energía con el medio, se puede afirmar que su energía térmica total permanece constante. Luego, la cantidad de calor recibida por uno es igual a la cantidad de calor cedida por los otros. Calor recibido es mayor que cero, calor cedido es menor que cero y calor recibido más el calor cedido es igual a cero. O sea que, si te dice que permanece constante, lo que uno recibe tiene que ser igual a lo que uno cede. O sea, en realidad es negativo lo que uno cede. Y al hacer esto, si pasamos esto hacia este lado, vamos a poner así: calor recibe o recibido, o sea, más el calor cedido a lo que cede, y esto te queda igual a cero. Y esto es lo que te dice el primer principio de la calorimetría: permanece constante. Acuérdate que cuando te dice que es constante en física es porque algo es igual a algo. ¿Sí? ¿Cómo es el principio de sigma mayor? Es constante. Eso es lo que nos dice el principio de la calorimetría. El calor que se recibe más el calor que se da es igual a cero. Esa es la primera ley de la calorimetría. La segunda ley o el segundo principio de la calorimetría te dice que la cantidad de calor que recibe un sistema durante una transformación es igual a la cantidad de calor cedida por él en la transformación inversa. Que es casi lo mismo. Es casi lo mismo lo que te dice. Ejemplo: considere el acto de calentar el fuego, el agua contenida en una olla. Cuando el conjunto agua más olla esté caliente y usted apaga el fuego, dejando el conjunto enfriar, él está perdiendo o está cediendo calor. Por tanto, la cantidad de calor que recibió por el conjunto en la transformación inicial es igual a la cantidad de calor que cedió por el conjunto en la transformación inversa, o sea, en el enfriamiento. Cuando nosotros calentamos algo, agua, ¿verdad? Lo que sea, vamos a calentar en la hornalla, en la cocina. ¿Qué pasa? Ahí el agua y la olla o tu recipiente se calientan, ¿no? Tienen la misma temperatura, agarraron la misma temperatura ambos, empezaron a calentarse, ¿verdad? Ambos tienen la misma temperatura. Puede ser que cuando tocas la olla está caliente, o cuando tocas el agua está caliente también, porque ambos tienen la misma temperatura. Pero ¿qué pasa?
Si vos dejas ahí, apagas el fuego, ¿qué pasa después de un tiempo? Se empieza a enfriar. Y el hecho de que se empieza a enfriar es porque está perdiendo ¿qué? Calor. ¿Te acuerdas que el frío no existe? ¿Te acuerdas que el frío es la ausencia de calor? Entonces si se enfría es porque está perdiendo calor. ¿Sí? ¿Y ahí qué hay? Ahí hay dos conjuntos. Uno, que al principio recibió ahí, a través del fuego recibió calor. Y después se dejó enfriar, está perdiendo el calor. Entonces hay dos conjuntos. Calor recibido y calor cedido. Entonces esa suma en total tiene que dar cero. Por el primer principio de la calor y frío. ¿Sí? O sea que permanece constante ese sistema. Eso es lo que te dice. ¿Se entiende, no? Esto es el momento donde tengan que hacer ejercicios. Donde ustedes tienen que básicamente imaginarse estos tipos de ejercicios. ¿Por qué? ¿Por qué imaginarse luego? Porque al final con todo siempre van a ser de esa manera, ¿no? Calor cedido, calor recibido, tiene que ser igual a cero. Ojo, que el calor cedido, si por ejemplo te dice, se dio 2000 kilojoules de calor, se dio. Te pregunto, ¿qué signo va a tener ese 2000 joules? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Si es que saca, va a ser negativo. Acuérdate que el calor cedido siempre, en la mayoría de las veces, es negativo. ¿Sí va? ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer ejercicios. Bien, acá vamos a hacer este problema de aplicación. Voy a borrar esto. Dice, se coloca 200 gramos de hierro a 120 grados Celsius en un recipiente conteniendo 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Bien, tenemos dos cuerpos. Hierro y agua. ¿Sí? El recipiente de hierro y el agua. Son dos cuerpos, masa 1 y masa 2. Llamémoslo así. Bueno, masa 1 es igual a 200 gramos. Esto es hierro, ¿verdad? ¿Cuánto tenía al principio el hierro? Temperatura inicial 120 grados Celsius. ¿Sí? ¿De acuerdo? En un recipiente conteniendo 500 gramos de agua, masa 2, 500 gramos, esto es agua, H2O, que estaba ¿cuánto? 20 grados Celsius está el agua, al principio. Siendo el calor específico del hierro, C chica o C1 de hierro es 0,114 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y considerando despreciable el calor absorbido por el recipiente, determine la temperatura de equilibrio térmico. ¿Qué te pide acá? Te pide la temperatura final que ambos van a tener. Eso es lo que te pide. Bueno, calor específico del agua. El agua tiene también, esto es del hierro y este es del H2O. A ver, no sé si en alguna parte ahí del cuaderno estaba el calor específico del agua. Revisa un poco. De lo que le sacaron fotos, de lo que viene acá, no sé si está acá. A ver. No sé si el del agua es 1. Creo que sí, el del agua es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Entonces noto 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Es el calor específico del agua. Bien. Ok.
tenemos nuestra fórmula por el primer principio de la calorimetría. ¿Qué nos dice el primer principio? Que el calor recibido más el calor cedido es igual a 0. Acá te dice algo importante. Considerando despreciable el calor absorbido por el recipiente, nos dice. O sea que acá no le vamos a considerar al calor, vamos a decirle cedido, no le vamos a considerar negativo, quiere decir. ¿Está? No le consideramos esto negativo. Bien. Calor, yo sé que es masa por calor específico por la variación de la temperatura más el otro. O sea, 2, calor específico 2 por la variación de la temperatura, esto es igual a 0. ¿Quién es el que recibe calor? ¿Quién es el que recibe calor? ¿Eh? ¿Quién recibe calor? Dígame, ¿quién es el que recibe calor? ¿Y quién es el que cede calor? ¿Qué? El hierro recibe. ¿Estás seguro? Importante es que sepas esto a la hora de poner tu cálculo. Acá, por ejemplo, no hay problema porque todos van a ser positivos. Lo importante es cuando sí tengan que colocar el signo. ¿Quién es el que va a recibir ahí? Claro, el agua está a 20 grados, ¿verdad? Entonces el agua es el que va a aumentar su temperatura. Entonces el agua es el que va a recibir calor. ¿Se entiende? Entonces el calor recibido va a ser ¿por quién? Por el agua. Entonces esto voy a hacer con respecto al agua. ¿Sí? Cosa 1, 500. Creo que esto está todo en gramos, calorías y en gramos, así es que vamos a dejarlo así, 500 por calor específico del agua, 1, ¿verdad? Y la variación de la temperatura, que es temperatura final menos la temperatura inicial, que es 20, ¿verdad? A 20 grados de eso. Más, ahora el 2. El que cede calor es el recipiente, ¿sí? Eso es el que estaba caliente, estaba a 120 grados. Es el que cede calor entonces. Ok, masa 2, llamémosle 200 gramos. Calor específico del hierro es 0,114. Y la variación de temperatura que decimos que es temperatura final menos la temperatura inicial que estaba a 120 grados Celsius. Esto es igual a 0. Buenos Aires, acá en directo, así como estamos aplicando en dilatación y demás. 500 por 1 por TF, 500 TF. Después, 500 por 20 es 10.000 negativo, ¿verdad? Más 200 por 0,114, 22,8 TF, ¿verdad? Y si multiplicas por 120, 2736 negativo. Esto es igual a 0. Bien, los números hacia un lado, las letras hacia el otro lado, los números van a pasar hacia el otro lado. Ellos se van moviendo. Entonces me va a quedar 500 TF más 22,8 TF. ¿Cuánto es? 522,8, ¿verdad? TF. Y acá, esto pasa positivo, esto también pasa positivo. Sería 10.000 más 12.336, ¿verdad? Entonces TF, ¿cuánto va a ser? Esto dividido de esto. 24,36 grados Celsius, la temperatura final. Quiere decir de que si el agua estaba a 20 grados, aumentó su temperatura a 24,36. Si el hierro estaba a 120, se dio todo su calor hasta que llegó a una temperatura de
24,36. ¿Se entiende? Por eso es que es importante que sepan quién es el que recibe y quién es el que da. ¿Sí? ¿Verdad? Mano a la obra, en una sola maniobra, tienen ejercicio para hacer justamente en el montón está los ejercicios para hacer. Ahí después de todo lo que es dilatación volumétrica, ahí está ya luego esta parte. Si quieren pueden copiar el ejemplo y luego ya pueden hacer ya los ejercicios y así.